En esta ocasión en Ruta 44 estamos tocando el tema de la reforma energética, mitos y realidades. Y hace un momento hablaba Daniel Martínez, el maestro Daniel Martínez, sobre la eficiencia en Petróleos Mexicanos, en el manejo de los recursos que genera el petróleo, etcétera. Yo les voy a preguntar a ambos el caso del sindicalismo que tiene México y particularmente el de Petróleos Mexicanos, cuando nos enteramos de gente como La Quina, por ejemplo, Joaquín Hernández Galicia, que llegaba a amasar una fortuna y aparte tenía una especie de empresas que el mismo sindicato operaba para beneficio de los trabajadores. ¿Cómo explicarnos esto, Humberto? Bueno, pues es un asunto de conveniencia que ilustra muy bien el sistema político priista. Esta simbiosis que hace el gobierno con una parte, yo diría, los dirigentes, la cúpula del sindicalismo, no todos los trabajadores de Pemex, en donde se ven beneficiadas ambas partes, ¿no? Claro. El corporativismo. El corporativismo, por un lado, pero también en el asunto de Pemex está muy claro que es la caja chica de algunos gobiernos priistas. A mí no me queda ninguna duda que una parte de los recursos fundamentales de la campaña de Peña Nieto fue a través de recursos que de manera irregular la empresa le dio al sindicato petrolero. Entonces ahí hay una relación terrible entre un gobierno y un sindicato que ilustra el tipo de relación en la cual se basa este sistema político. Y es una manera en la que estamos deteniendo pues, la transparencia, la democracia sindical, pero sobre todo la productividad en Petróleos Mexicanos, que ilustra lo podrido que está este sistema. A ver, el gobierno le daba dinero al sindicato, pero le daba también obras para que construyera, le asignaba contratos de operación de barcos para que trasladaran el petróleo, entre otras cosas, ¿no? Y fondos para vivienda, y fondos para ayuda de alimentos, y fondos para transporte, y muchos de esos fondos no llegan a los trabajadores, se quedan allá arriba, y luego vemos campañas priistas en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, con recursos, con ese tipo de recursos. Y lo eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y vemos al dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, regalando Ferrari a su hijo. Regalando Ferrari a su hijo y con departamentos en Miami, etcétera, ¿no? Y la hija volando en jets particulares a Europa, llevándose sus mascotas en jets. O sea, es una corrupción escandalosa. A ver, ¿y esta reforma energética de Peña Nieto comienza por el sindicato? Por supuesto que no, no toca absolutamente nada al sindicato. Debe de empezar por eso. La justificación de la reforma debería partir el hecho de la baja productividad que tiene Petróleos Mexicanos, de la relación tan perversa que tiene con el sindicato. ¿Cómo es posible que esta reforma no se inspire en eso? En la falta de productividad y en la falta de transparencia y en la falta de democracia que hay en el sindicalismo en México. Claro. Daniel, ¿se han hecho estudios, no sé, por eso pregunto, respecto a la productividad que tiene Petróleos Mexicanos, al amparo de lo que hace el sindicato o deja de hacer, ¿no? Sí, bueno, yo no conozco tanto el sindicalismo en cuanto a Pemex. Tengo un poquito más de familiaridad con el sindicato en Comisión Federal de Electricidad. Que es más o menos parecido, ¿no? Sí, tienen yo creo que el mismo problema de fondo, ¿no? Cuando en la reforma propuesta se habla de que se va a mejorar la eficiencia del sistema energético y van a reducir costos de las tarifas y demás, pero no dice cómo se va a hacer. Cuando se está abordando ahorita el asunto del sindicato, bueno, en Comisión Federal, para hacer un trabajo, vamos, en alguna línea eléctrica, que se pueda hacer con 2 trabajadores, pues va toda la cuadrilla, ¿no? Y son recursos que implican gastos innecesarios. Está el sindicalismo, vamos, es muy gordo, vamos, en una empresa como Comisión Federal. En cambio, empresas privadas, vamos, generadoras de energía eléctrica, pues son mucho más eficientes, ¿no? A ver, el programa lo hemos denominado mitos y realidades en el caso de la reforma energética. ¿Cómo explicarle a la gente que nos está viendo que el presidente dice que va a bajar el costo de la gasolina, la electricidad, el gas? Y sin embargo, para el próximo año está proyectado los incrementos al precio de la gasolina, este ajuste que se hace cada mes, etcétera, al precio de la gasolina. ¿Cómo entender eso? Que por un lado dice que va a bajar y por el otro lado, para el siguiente año se contempla este deslizamiento en el precio. Está establecido para tanto este año como creo que hasta el 2014 un incremento constante tanto en gasolinas como en electricidad. ¿Cómo se va a bajar? Bueno, la electricidad se puede reducir
con el uso de combustibles más baratos, como decía hace un rato, el gas de lutitas, que es mucho más barato que el gas natural, Claro. convencional, vamos. Entonces, por ahí puede reducir el consumo de la generación, pues el costo de la generación de energía y por tanto reducir las tarifas. En cuanto a combustibles, como gasolina y demás, se ve complicado porque no tenemos esa capacidad de refinación para hacerlo más económico, ¿no? Claro. Estamos dependiendo en gran medida de importar esos energéticos. A ver, Daniel, en la Secretaría de Energía, en el portal de la Secretaría de Energía, hay un estudio que habla sobre un estudio de mercado respecto a energías como la energía solar a través de celdas fotovoltaicas. Sí. El estudio dice que en México, para que tú pongas un equipo de celdas fotovoltaicas en tu domicilio, una casa tipo, y puedas evitar pagar la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, tendrías que hacer una inversión que si siguieras pagando la luz normal, te llevaría entre 15 y 20 años amortizar lo que invertiste. Por eso concluyen que no es negocio generar energías alternas a través de este esquema. O sea, ¿cómo entender entonces esta reforma energética si no va al fondo del asunto? En efecto, la energía solar fotovoltaica es una tecnología cara todavía. Y hay esquemas, afortunadamente, de interconexión con Comisión Federal, donde se reducen mucho los costos, porque no se requieren baterías y demás para almacenar la electricidad, sino se mantiene interconectado con Comisión Federal. Claro. Y eso reduce mucho los costos. Ya en menos de 10 años el costo de la inversión en sistemas fotovoltaicos ha bajado de $8 el watt. Actualmente estará entre $3 y $4 ya, ¿no? Pero sigue estando todavía muy arriba respecto a lo que nos entrega la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí viene otro punto importante que no aborda la reforma, vamos, que es los costos externos de la generación de energía convencional. Es decir, A ver, ¿me permites, Daniel? Tenemos que hacer una pausa y volvemos contigo con ese tema y es el último bloque y regresaremos también ya para las conclusiones y a ver si podemos enumerar lo que es un mito y lo que puede ser realidad respecto a esta reforma energética. Volvemos.